español del Instituto Vasco de Competitividad. James, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el abordaje metodológico más adecuado para evaluar los proyectos de desarrollo económico local? Pues yo creo que cuando hablamos del desarrollo económico local, el clave es que es un proceso siempre que es muy contextual. El desarrollo está basado siempre en un territorio que tiene un contexto tanto social como económico, como cultural, como histórico, y las agentes en este territorio tienen sus propios fines y objetivos de desarrollo. Entonces, personalmente yo creo que la evaluación tiene que respetar este contexto siempre, y en cada proyecto va a ser diferente por este hecho. Y así, yo creo que hay un marco de evaluación muy interesante en términos de proyectos que se llamaba la evaluación participativa, que es un enfoque a la evaluación de proyectos que es un cambio de enfoques tradicionales cuando entra un evaluador externo con los fines muy bien definidos de qué va a evaluar, de qué indicadores va a mirar, etc. Y en cambio el proceso de evaluación forma parte del proceso del diseño y de la implementación del proyecto en sí mismo. Y en este sentido la evaluación participativa involucra como evaluadores todos los stakeholders en el proyecto. Pues hay un equipo de evaluación facilitador, pero están involucrados los beneficiarios, las empresas, los agentes, los policy makers que están impulsando la política, etcétera, en el proceso de definir en qué indicadores va a evaluar el progreso. Entonces, el proceso de diseñar el fin de la evaluación está un proceso inclusivo. Y así yo creo que para procesos de desarrollo económico local es un enfoque muy bueno, porque no solo asegura que llegas a los fines alineados a los resultados alineados a los fines de las agentes, pero también el proceso de evaluación se convierte en un proceso de aprendizaje entre todos los agentes. Entonces, dinamizar en sí mismo el propio proyecto. Yo creo que este marco tiene muchos beneficios. Muy bien. Y en este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan al evaluar las políticas de clúster y de desarrollo económico local? Pues las políticas de clústeres son políticas muy interesantes para la evaluación. Son políticas como se llaman soft, que están enfocados en impulsar relaciones de cooperación entre distintas agentes. Y no estamos solo hablando de políticas clústeres, pero también de políticas de innovación, de redes, etcétera, que son todos, como se llama, políticas soft. Y la verdad es que son muy difíciles de evaluar con los marcos tradicionales de evaluación. Si pensamos en una evaluación tradicional que identificas los inputs del proyecto, que es la financiación, la asistencia que das a los agentes, y buscas su impacto en los outputs. El diferente con este tipo de proyecto es que los inputs de finanzas, etc., busca fomentar la cooperación en redes entre los distintos agentes, y hay un paso intermedio entre esto y los outputs finales, que es una incidencia en la competitividad, en empleo, en crecimiento, etc. Y entonces hay mezcla de objetivos intangibles como la cooperación y tangibles como los tradicionales. Y entonces cuando intentas medir el efecto causa-efecto entre el input y el output es muy complicado, porque hay muchas otras cosas que también inciden en el output relacionado con la cooperación. Y por eso yo creo que es importante mezclar distintas metodologías cuando estamos evaluando estos tipos de proyectos. Por un lado, podemos mirar estadísticamente con los como se dice, evaluación clásico de buscar relaciones causa-efecto entre un proyecto y algunos outputs definidos, pero hay muchas limitaciones en hacer esto. Es muy difícil testar causa-efecto en estas relaciones. Entonces también creo que el marco de evaluación participativa es muy interesante para poner al lado de esto y tener los dos trabajando juntos en llegar a una evaluación más holístico. Bien, cambiando un poco de tema y dejando la evaluación al lado, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos que los territorios enfrentan hoy para innovar?
Okay, bueno, yo creo que el desafío más destacante en todo esto es que pues, la razón que son tan difíciles evaluar estos tipos de procesos es también porque son sistémicos. Estamos hablando de procesos de innovación que hoy en día no son aislados dentro de una empresa o dentro de uno o dos agentes, que son verdaderamente sistémicos, que involucran muchos distintos agentes en la economía. Entonces, para mí, el desafío más destacante es cómo gestionar un territorio de complejidad, cómo gestionar las relaciones, la gobernanza de las relaciones entre los distintos agentes que todos tienen un papel, un conocimiento para contribuir a temas de innovación. Y, por ejemplo, podemos pensar tanto en términos de sectores que están cambiando desde un sistema simple en que vemos sectores así, con muy demarcados, hasta un sistema ahora en que los sectores son hay muchos solapamientos entre sectores. Y entonces la innovación muchas veces no queda dentro de un sector, pero involucra agentes de distintos sectores y de distintos agentes como universidades, como gobierno, etc. Entonces, gestionando esta complejidad multiagente, que también muchas veces es multinivel, que tenemos, por ejemplo, agentes a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, que todos tienen distintos tipos de conocimiento. Cómo gestionar esta complejidad para mí es el reto más importante, y en particular, pues hablando de que estamos hablando en esta sección del Congreso que acabamos de terminar, en el contexto de las presiones medioambientales que estamos afrontando. ¿Cómo hacemos esto? Complejidad, tirando la innovación hacia la eco-innovación para responder a estos retos de medio ambiente. Yo creo que son probablemente las dos cosas más significativas. ¿Y quiénes en una región deberían liderar estos procesos de desarrollo económico local? Pues esta es una muy buena pregunta y muy difícil responder. Yo tengo mi opinión en esto también, que creo que si estamos hablando de un sistema, de una complejidad de agentes, que el liderazgo tiene que ser compartido, un liderazgo que también involucra a estos distintos agentes. Y hay una literatura académica también desarrollándose ahora sobre las fortalezas del liderazgo compartido, en que los distintos agentes se toman decisiones conscientes de los sinergias y los intereses de los otros en el sistema. Entonces no es un sistema de liderazgo que intenta funcionar sin muchas jerarquías, que intenta funcionar en modos de desarrollar consenso en las decisiones, etc. Y los retos particulares en esto hoy en día yo creo que vienen de este sistema multinivel, porque si estamos hablando del liderazgo en un territorio aislado, por ejemplo una región, dentro de una región tienes agentes que corresponden al nivel de región, pero también hay agentes con importantes impactos a nivel nacional, a nivel, por ejemplo, europeo o Mercosur, etc., y también a nivel global. Y más abajo también hay agentes importantes al nivel de las comarcas, de las ciudades, de los municipios, etc. Entonces, el liderazgo tiene que embarcar todos estos distintos niveles, tienen que llegar a consensos entre distintos niveles de cómo quieren tomar las decisiones, etc. de la sociedad. Yo creo que este es un modelo complejo y difícil imaginar, pero es un modelo que tenemos que trabajar más hacia ahí. ¿Y de qué manera las universidades y las otras entidades locales de investigación pueden fomentar la innovación y la mejora competitiva de las empresas locales? Pues ahí, pues dentro de este marco de liderazgo compartido, la universidad y los centros de investigación son claramente un agente clave, que tienen un papel muy importante. En particular, yo creo que las universidades, cuando estamos hablando de innovación de las empresas, las universidades tienen que participar en el sistema, no pueden aislarse, que ha sido la tentación en muchos casos antes en sus torres de marfil, que las universidades son aparte de la sociedad, aparte del grupo de empresas. Tienen que participar
con estas empresas y formar parte de definir el problema y de encontrar soluciones del problema, de los problemas de innovación. Pero a la vez, para mí el reto más importante de la universidad es encontrar un balance entre esta participación en que responden a las necesidades de las empresas y de los otros agentes, y también la independencia que tiene la universidad de mirar a problemáticas desde un perspectiva más lejos, más holística. Y este también es un papel de la universidad muy importante. Entonces, para mí el reto, el papel más clave de la universidad es cómo encuentra este balance entre estar parte del sistema, respondiendo a los problemas del sistema y también manteniendo cierta independencia de análisis, cierta crítica de análisis que no se, que es un elemento de la universidad que siempre ha sido muy importante. Y también yo creo que tenemos que no olvidarnos del papel de la universidad en formación. Cuando estamos hablando de desarrollo local, muchas veces, y innovación, muchas veces hay un salto hacia la investigación en la universidad. Pero la investigación es un papel muy importante, pero es uno de los dos papeles importantes de la universidad. También, particularmente para empresas locales, son las personas que entran en las empresas que van a encontrar las nuevas innovaciones y que van a impulsar la innovación en la empresa. Entonces, la universidad también tenemos que recordar que tiene un papel muy importante en responder a las necesidades de las empresas en términos de recursos humanos y desarrollar también gente con capacidad de pensar críticamente sobre problemas, que también valora este papel de independencia de la universidad. Entonces es un balance muy difícil, pero posible. Muchísimas gracias, James. Gracias.